Dios les bendiga, varones que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales y comparto la lectura de un libro que se titula Esto es ser hombre, escrito por James Dobson. La lectura de este libro creo que podría sernos de mucha ayuda y de bendición, dados los tiempos que estamos viviendo, donde el ser hombre se ha degradado y se ha distorsionado de acuerdo al propósito de las Escrituras, donde Dios nos enseña verdaderamente lo que es ser un hombre. Hoy en día esto se ha degradado en el aspecto sexual, en el aspecto social, en el aspecto laboral, se ha distorsionado en su propósito, en sus funciones con las cuales Dios nos creó. Un mundo donde hay muchas tentaciones, mucha presión, un mundo que predomina la inmoralidad, que predominan los vicios. Hoy más que nunca necesitamos ser hombres, pero hombres de Dios, hombres que cumplan con los propósitos con los cuales Dios nos diseñó y nos creó para estos tiempos. La lectura de estos capítulos nos ayudarán a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores cristianos, y nos darán una orientación para enfrentar las batallas, las luchas que cada hombre tiene en el día a día. Espero que estos capítulos, como dije a un principio, puedan serles de mucha ayuda y de bendición para seguir creciendo y madurando en cada una de estas áreas. Bien, vamos a comenzar con el capítulo número 1, que a manera de pregunta se titula ¿Qué es un hombre? Dice así: Mi padre, ¿quién podría haber sospechado en una tarde tan placentera que mi padre a los 66 años de edad estaba gozando sus momentos finales en esta tierra? Cargaba al bebé y charlaba afablemente con miembros de la familia. Enseguida fue puesta una comida dominical en la mesa y a papá le pidieron que él bendijera los alimentos. Este buen hombre, James Dobson Sr., inclinó su cabeza por última vez y agradeció al Señor su generosidad y amor. Iba a ser su última bendición porque minutos más tarde Dios llamó su alma a través de las heladas aguas de la muerte. No hubo lucha, ni dolor, ni despedidas agonizantes. Él simplemente se detuvo. Entonces se inclinó hacia mi madre y se fue. Una hora después, mi esposa me habló por teléfono para darme la noticia. Yo estaba dando una conferencia a 1800 kilómetros al oeste y había dedicado mis apuntes ese día a la importancia de la paternidad cristiana. De hecho, durante la mañana hablé de mi padre y del hermoso ejemplo que me había puesto. Fue entonces que llegó la llamada de mi esposa. En ese momento compartimos un increíble sentimiento de dolor y pérdida. Solamente los que han pasado por lo mismo comprenderán completamente tal experiencia. El funeral se efectuó 3 días más tarde, en cuya ocasión pronuncié un tributo a mi padre. De alguna manera me las arreglé para expresar las siguientes palabras de mi corazón ese frío día de diciembre. El tributo. A nuestros amigos y amados, quiero expresar aprecio de parte de nuestra familia por estar aquí hoy. Cada uno de ustedes apreciamos su presencia para honrar al hombre que amábamos tan tiernamente, al hombre cuyo nombre yo comparto. Le pedí a mi madre este privilegio de dar tributo a mi papá, aunque, con toda franqueza, este es el momento más difícil de mi vida. Este hombre, cuyo cuerpo yace ante mí, era no solamente mi padre y mi amigo, sino que también fue una fuente de gran inspiración para mí. Poca gente comprende que gran parte de mis escritos son en realidad una expresión de sus conceptos y de sus enseñanzas. Siempre que estábamos juntos, él hablaba y yo, por lo común, tomaba notas. Esa es la clase de relación que teníamos, y su pérdida es desoladora para mí. Por lo tanto, no pido disculpas por el dolor que me abruma en esta hora.
Estas no son lágrimas de culpa o de arrepentimiento o de remordimiento. No tengo recuerdos amargos. No hubieron conflictos, ni luchas, ni contiendas. La emoción que ustedes ven refleja solamente el amor de un hijo que repentinamente ha perdido a su padre y gentil amigo. Algunos de ustedes saben que mi padre tuvo un ataque cardíaco muy serio en septiembre de este año. Mi esposa y yo habíamos viajado a San Antonio, Texas, donde yo debía dar una conferencia a la Asociación Pediátrica de Texas el viernes. Cuando llegamos al hotel el jueves en la noche, recibimos un mensaje del doctor indicando que mi padre estaba en cuidado intensivo en un hospital en la ciudad de Kansas. El viernes en la mañana el doctor llamó otra vez para decir que la condición de mi padre había empeorado y que no se esperaba que pasara la noche. También me informó que mi tío, el doctor James Grau, había muerto en el mismo hospital a las 10:30 de esa mañana. Es imposible describir el dolor que mi esposa y yo sentíamos al volar a la ciudad de Kansas esa tarde. Nos esperábamos ver a mi papá vivo otra vez y pasamos por todas las agonías de su pérdida. Sin embargo, cuando llegamos al aeropuerto, nos enteramos que mi papá había tenido una notable mejoría y estaba anticipando nuestra visita al hospital. Cuán agradecido estaré siempre de que Dios contestó nuestras oraciones y nos concedió 69 días más hermosos, días de oro, antes de llevárselo al cielo el 4 de diciembre de 1977. ¿Me permiten compartir con ustedes los pensamientos que pasaron por mi atribulada mente en ese interminable viaje por avión de San Antonio a la ciudad de Kansas? Retrocedí en el tiempo, experimentando un caleidoscopio de memorias de antaño. Pensé en los días más felices de mi vida, que ocurrieron cuando yo tendría entre 10 y 13 años de edad. Mi papá y yo nos levantábamos muy temprano antes de que el sol saliera en la mañana invernal. Nos vestíamos nuestra ropa de casa y botas pesadas y nos dirigíamos en carro a unos 30 kilómetros fuera del pueblecito donde vivíamos, porque los árboles me parecían tan grandes. Nos deslizábamos hasta el lecho del riachuelo y seguíamos esa corriente varios kilómetros hacia el interior del bosque. Enseguida mi padre me escondía bajo un árbol caído que formaba un pequeño recinto bajo sus ramas. Él encontraba un refugio similar para él por un recodo del arroyo. Después esperábamos la llegada del sol y el despertar del mundo animal. Pequeñas ardillas y pájaros aparecieron aquí y allá sin saber que eran observados. Mi papá y yo mirábamos entonces cómo se desenvolvía el asombroso panorama de la mañana, que hablaba tan elocuente del Dios que hizo todas esas cosas. Pero lo más importante es que había algo dramático que ocurría allí en el bosque entre mi papá y yo. Un intenso amor y afecto era generado en esas mañanas, marcando la tónica para una vida de comunión. Había una intimidad y una unidad que me hacía querer ser como ese hombre, que me hacía escoger sus valores como mis valores, sueños como mis sueños, su Dios como mi Dios. Entonces estaban entre los recuerdos que pasaron por mi mente en aquel triste viaje por el avión en septiembre. Entonces otro flujo de emoción me inundó al pensar en mis propios hijos. Me pregunté qué recuerdos predominarían en sus mentes cuando yo ya no estuviera o estuviera a punto de morir, un momento o dos a partir de ahora. ¿Cuáles experiencias recordarían como las más felices de sus vidas?
¿Recordarían a un padre atareado que estaba preocupado escribiendo libros y abordando aviones y contestando correspondencia y hablando por teléfono y siendo un gran hombre? ¿Recordarían ellos eso? ¿O recordarían a un padre paciente que tomaba tiempo para amarlos y enseñarlos y gozar de la belleza del mundo de Dios? Yo le ruego al Señor que me ayude a mantener a mi pequeña familia en primer lugar de mi lista de prioridades durante los preciosos primeros años de la vida. James Dobson era un hombre de amor intenso. Su pasión más grande estaba en expresar su amor por Jesucristo. Cada pensamiento y acciones suyas eran motivados o influenciados por su deseo de servir a su Señor. Y yo puedo decir con certeza que nunca estuvimos juntos sin que mi ser se acercara más a Dios por estar en su presencia. No porque Él me advirtiera o me corrigiera, sino porque su amor por el Señor me penetraba y moldeaba mis propias actitudes. La última conversación que tuve con mi padre reflejaba mi confianza en su fe. Exactamente 5 días antes de su muerte, le hablé por teléfono desde Los Ángeles. Eran las 11:27 de la mañana y le dije: papá, tengo una cita a las 11:30 y puedo hablar solo por 3 minutos. Estoy llamando porque enfrento algunas decisiones esta tarde que son muy importantes para mí profesionalmente y quiero que ores por mí. Sus palabras finales fueron: yo oraré por eso, Jim. Ustedes pueden estar seguros que lo hizo. Mi papá también amaba a mi madre con gran intensidad. Este hecho fue ilustrado bellamente el año pasado cuando mis padres nos visitaron en California. Una mañana, papá y yo dimos un paseo por un parque cercano y, como de costumbre, él hablaba y yo escribía. Él entonces buscó en su bolsillo y sacó una hoja de papel arrugada que se veía muy vieja y dijo: tú podrías estar interesado en leer esta declaración. Estas son palabras que le expresé a tu madre antes de que nos casáramos, hace 42 años. No se las leí a ella, pero más tarde escribí los pensamientos que le había comunicado. Este mensaje estaba escrito en papel. Quiero que entiendas y estés completamente consciente de que mis sentimientos respecto al pacto matrimonial en el que estamos a punto de entrar, estoy consciente de ello. He sido enseñado en las rodillas de mi madre y en armonía con la palabra de Dios que los votos matrimoniales son inviolables, y al entrar en ellos me estoy obligando completamente y de por vida. La idea de alejarme de ti a través del divorcio por cualquier razón que sea, aunque Dios permita una infidelidad, nunca en ningún tiempo tendrá cabida en mi pensamiento. No soy ingenuo en esto. Por el contrario, estoy completamente consciente de la posibilidad, por improbable que parezca, de que la incompatibilidad mutua y otras circunstancias imprevistas pueden resultar en un sufrimiento mental extremo. Si tal llegara a ser el caso, estoy resuelto por mi parte a aceptarlo como una consecuencia del compromiso que estoy ahora haciendo para cargar con ella, si fuera necesario, hasta el fin de nuestras vidas. Te he amado tiernamente como novia y continuaré amándote como mi esposa, pero sobre todas las cosas te amo con un amor cristiano que demanda que yo nunca reaccione hacia ti en ninguna manera que estorbe nuestras perspectivas de entrar al cielo, que es lo supremo, el supremo objetivo de las vidas de los dos. Y ruego que el mismo Dios haga el efecto del uno por el otro perfecto y eterno. ¿No es una hermosa manera de decir te amo? Cuando urgentemente necesitábamos esposos y padres que estén dedicados a sus familias. Necesitamos padres así, hombres que estén determinados a triunfar en esta importante responsabilidad. Mi padre era un hombre así y su devoción hacia mi madre creció constantemente a través de sus 43 años de matrimonio.
Eran mutuamente dependientes en la manera que Dios deseaba. Fue lógico, por eso que en los últimos momentos en que estuvo consciente, él cayera hacia mi madre y muriera pacíficamente en sus brazos. Muy poca gente comprende completamente la profundidad del amor de mi padre por aprender. Cuando murió, dejó un libro al lado de su sillón, abierto, en una descripción de la estructura molecular del ácido deoxirribonucleico y el proceso por el cual las características hereditarias se transmiten de una generación a la siguiente. Al lado de él estaba una lista con su escritura a mano de los 20 aminoácidos en los humanos y de cómo están estos codificados genéticamente. Él los llamaba las palabras de 4 letras de Dios. Mi padre tenía un insaciable deseo de saber, alternando regularmente entre la biología, física, astronomía, ecología, teología, política, medicinas y artes. Dejó una pintura a medio terminar en su caballete de un arroyo de montaña con una fotografía afianzada al lado derecho. Una paleta de pinturas de aceite todavía está donde él la colocó esa última noche de sábado. Sí, mi papá amaba todo lo que Dios hizo y es hermoso considerar el proceso de aprendizaje que estaba ahora ocurriendo en el otro lado. Finalmente, mi padre también me amaba a mí. He sabido eso desde mis más tempranos momentos de conciencia. Me dicen que cuando yo era un niño pequeño, tal vez de 3 años de edad, vivimos en un apartamento en una sola habitación. Mi camita era poco común durante ese tiempo que mi camita estaba situada al lado de la cama de mis padres. Papá decía que no era poco común durante ese tiempo que él despertara en la noche y oyera una vocecita susurrando: papito, papito. Él contestaba suavemente: ¿qué, Jimmy? Entonces yo contestaba: toma mi mano. Mi papá extendía su brazo en la oscuridad y buscaba mi manecita, envolviéndola finalmente con la suya. Él decía que en el momento en que él rodeaba mi mano, mi brazo se relajaba y mi respiración se volvía profunda y regular. Yo me había vuelto a dormir. Ustedes comprenden, yo solo quería saber que él estaba allí. He estado buscando a través de mis 41 años y siempre he estado allí. Y ahora, por primera vez en mi vida, se ha ido. Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos de este templo en desesperación y desaliento? Ciertamente que no. Aunque nuestro dolor es incalculable, sin embargo, mi papá no está en ese féretro ante nosotros. Él está vivo y pronto lo volveremos a ver de nuevo. Él ha alcanzado la perla de la vida eterna, que es nuestra herencia también. Ahora comprendo que la muerte de mi papá no fue una tragedia aislada, lo que le sucedió a un infortunado hombre y a su familia. En un sentido verdadero, esta es la condición humana que nos afecta. La vida pronto terminará para todos los que estamos en este santuario y para todos los que amamos. Por eso he determinado vivir cada día como Cristo manda, teniendo en mente la naturaleza temporal de todo lo que ahora nos parece permanente. Aún en su muerte, ya ven, mi padre me ha enseñado acerca de la vida. Gracias a ustedes por permitirme compartir mis sentimientos y emociones más profundas en este día. Debo reconocer, para terminar, que James Dobson no era un hombre perfecto. Sería desafortunado elogiarlo en una manera que lo avergonzara si estuviera sentado entre nosotros. Mi padre tenía un generoso surtido de defectos, tal como ustedes y yo, pero yo lo amaba. Tal vez como ningún hijo
ha llamado a su padre. Dan y Ryan, dirigido a mis hijos, tuviste un gran hombre por abuelo. No porque fuera presidente o porque fuera recordado en los libros de la historia, era grande por su dedicación sin concesiones a la fe cristiana. Y si yo puedo ser para ustedes la mitad de padre que él fue para mí, ustedes serán afortunados, ciertamente. Una muerte repentina es el beso de Dios sobre el alma. Anónimo. Bien, hermanos varones y amigos que escuchan este audio, este es el primer capítulo de qué es ser hombre. Solamente quiero añadir algunos comentarios a la lectura de lo que podemos aprender. Que el ejemplo de cómo ser un padre, la mayoría de nosotros que hemos tenido un padre lo hemos recibido directamente del padre que tuvimos. Algunos podemos dar gracias a Dios que hemos tenido padres ejemplares, que no son perfectos, pero que han sido responsables, trabajadores, amorosos, que han cuidado de nosotros, que nos han enseñado, que nos han guiado. Otros posiblemente no, quizá el recuerdo que tengan de un padre es de un padre ausente, porque no le conocieron o porque quizá abandonó la familia, o porque quizá era un padre presente físicamente pero ausente emocionalmente, ausente verbalmente, ausente de la familia, distante. Pero sea cual sea, primero es que sin importar si haya sido un buen padre o un mal padre, debemos estar agradecidos con Dios por la vida, por ese padre que de alguna manera Dios usó para traernos a este mundo. Lo segundo es que debemos agradecer y aprender del ejemplo, del buen ejemplo y aún del mal ejemplo para no repetirlo. Y aquellos que Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de ser padres, hacernos una autoevaluación, examinarnos cómo está nuestra relación con nuestros hijos. El día que ya no estemos, ¿cómo nos van a recordar ellos? ¿Como padres ausentes? ¿O como padres presentes? ¿Como padres cercanos? ¿Como padres involucrados en su vida? El tiempo pasa rápido. Nuestros hijos crecen, un día se preparan, se van de nuestros hogares a formar el suyo propio y ya no vuelve a ser lo mismo. No dejan de ser nuestros hijos, pero ya no vuelve a ser lo mismo. Mientras estén en casa tenemos la oportunidad de influenciar, de impactar, de enseñar sus vidas como quizá en otro tiempo no vuelva a ser igual. Pero eso no quiere decir que no se puede hacer algo. Aun si ya nuestros hijos se han ido de nuestros hogares y han tomado un rumbo en esta vida, nunca es tarde para acercarnos a ellos. Nunca es tarde para decirles te amo, me siento orgulloso de ti, gracias a Dios por tu vida. Yo escuchaba de una persona no creyente que decía que su papá le hablaba todos los días por teléfono a él y a sus hermanos, todos los días, no había día que no les hablara. Todavía recuerda él cuando su padre murió y se enteró. Dice que en los últimos días su papá ya estaba enfermo. Pero él, después de que han pasado algunos años de que su padre ya no está, dice, guardo en mi celular el último mensaje de voz que mi padre me envió. Y no lo he querido borrar y no lo voy a borrar porque para mí es muy especial lo que él me dijo y el escuchar su voz todavía. Por eso es que sea que seamos padres o que Dios nos permita tener uno, seamos de bendición y aprovechemos ese privilegio y asegurémonos de ser buenos ejemplos para nuestros hijos. La pregunta con la que quiero que se quede y medite en este audio es:
El día que usted ya no esté, ¿cómo le van a recordar sus hijos? ¿Cómo nos van a recordar a nosotros como padres? Que Dios nos ayude y nos dé gracia para ser padres conforme al corazón de Dios. Gracias por haber escuchado este audio y seguiré compartiendo más de la lectura de este libro de cómo ser hombre. Esto es ser hombre. Gracias, que Dios le bendiga.